porque entonces te alegras de escuchar lo que vives. Amén. Entonces, algunos principios de cómo estar sometidos. Hebreos 13, 17 al 18 dice la palabra del Señor: obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes, como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Tremendo mandamiento del apóstol desconocido a los hebreos acerca de las iglesias locales. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos. Mirad la responsabilidad que el Señor pone sobre los pastores. Dice, porque ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que dar cuenta. ¿A quién tienen que dar cuenta los pastores? A Dios. ¿Y creen que es fácil dar cuentas a alguien que no puedes engañar? Porque si vienes a darme cuentas a mí, por ejemplo, me dices, pastor, hoy no he ido al culto. ¿Por qué? Y te inventas cualquier cosa y yo te creo. Cualquier cosa que te venga a la mente en ese momento, hay gente que son expertas en sacar en ese momento cualquier historia y yo te creo. Me estás dando cuenta porque no has venido al culto, pero en ese momento te has inventado lo que te ha dado la gana y como yo no sé si es verdad o mentira, mi deber es creerte. Pero imagínate que vienes a decirme que no has venido al culto cuando tú sabes que no puedes engañarme porque yo soy un ser que lo sé todo. ¿A que sería más difícil venir a mí? Pues eso es lo mismo. La responsabilidad que Dios pone sobre un siervo es que mañana tendrá que dar cuentas a Dios de por qué no cuidó al rebaño que Dios puso en su mano. Y no le podrá decir por esto y por esto y por esto, porque el Señor sabe todo. Entonces, este texto, lejos de poner primero una responsabilidad sobre ustedes, al decir sométanse a sus dirigentes, primeramente la responsabilidad la pone sobre los dirigentes. Claro, pero como la responsabilidad está sobre los dirigentes, el apóstol dice, obedézcanlos a fin de que cumplan su tarea. Claro, porque si los líderes estamos dispuestos a trabajar con el pueblo, pero el pueblo no está dispuesto a colaborar con los líderes, ¿qué sacarán de nosotros? Queja. Por eso dice el apóstol, obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues el quejarse no trae ningún provecho. ¿Qué significa ningún provecho? Ningún fruto. Entonces imagínate que la iglesia no apoya lo que los pastores y los obreros queremos hacer en la iglesia. No tienen la misma visión, no andamos en el mismo camino y hay controversias. ¿Qué es lo que hacen los líderes? Se quejan de tener ovejas rebeldes. Yo siempre les llamo cabras con turbo. Entonces, sale la queja. Y eso no trae ningún provecho a la iglesia. Por eso en este versículo se encierra el progreso de una iglesia con sus líderes. Ahora, ¿cómo podemos prosperar como iglesia y liderazgo? Lo primero es que tenemos que tener una mentalidad de familia. Cuando
yo me alegro de la bendición de mi hermano Chule por el simple hecho de que es mi hermano, y él se alegra de la bendición de Dios sobre mi vida por el simple hecho de que él en su mente sabe que soy su hermano, entonces hay fruto. Cuando la iglesia tiene una mentalidad de familia, pero de familia de verdad, ¿cuántos creen que somos familia de verdad? O sea, somos hermanos. ¿Lo crees o no lo crees? Somos hermanos de verdad. Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Señor. Tenemos una sola fe. Tenemos un mismo espíritu. Tenemos un solo bautismo. Somos hermanos. Cuando el Señor salva, salva individualmente. Es decir, Dios no salva, en pocas palabras, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Por eso no es que un hijo de un pastor se va a salvar sin el Señor. No, un hijo de un pastor, que esto ya lo saben ustedes, se pierde si no tiene al Señor. En cambio, un hijo de un inconverso, si ese hijo se entrega al Señor, el padre no se va con el Señor, pero el hijo sí, porque la salvación es individual. Pero cuando el Señor salva individualmente, no te deja solo. Él te mete dentro de su gran familia y te hace parte de los suyos. Te da a Jesús como hermano mayor y el Padre de Jesús se convierte en tu Padre. Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el hermano mayor entre todos nosotros? Jesucristo. Juan 20:17, Jesús le dijo a María: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que aquellos discípulos no estaban solos, porque aquellos discípulos tenían un Dios que era el Dios de Jesús y tenían un Padre que era el Padre de Jesús. Por lo tanto, cuando Dios salva, salva individualmente, pero no te deja solo. Te mete en una familia con Él, y esa familia es muy grande, se llama la familia de la fe. Esa familia en la Biblia es comparada con un cuerpo. Primera de Corintios 12, capítulo 12 y verso 12 al 21 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea judíos o gentiles, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera: como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni la cabeza le puede decir a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Tremenda analogía del apóstol Pablo, enseñando que la iglesia, el pastor, no es el mayor. El pastor no es la cabeza, sino que la iglesia es un cuerpo. Y Dios ha colocado los miembros donde Él quiso. De manera que el pastor está para dirigir y el coro para cantar y las intercesoras para interceder. ¿Sabes cómo se les llamaba en el primer siglo y segundo siglo a las intercesoras en la iglesia? El altar de Dios.
Crisóstomo, los padres de la iglesia llamaban así a las intercesoras de la iglesia. El altar de Dios. Esto hace 2000 años. Está el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, de manera que no es mayor el que canta que el que intercede, ni es mayor el que intercede que el pastor, ni el pastor es mayor que el que da con alegría, sino que en realidad Dios ha colocado en su cuerpo los miembros como Él quiso. Y cada uno tiene una función, de manera que nos debemos de someter unos a otros. Entonces, no es que el pastor es un dictador que te tienes que someter a él, porque aunque él diga lo que diga, si no está de acorde a la Biblia y tengas que hacer lo que él diga y no puedas moverte sin que se lo digas a él. Porque los pastores no son dictadores, son siervos de la cabeza. La que intercede, intercede porque la cabeza le puso. El que dirige, dirige porque la cabeza le puso. El que canta, canta porque la cabeza le puso. De manera que el que lidera la iglesia es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Entonces, cada uno está en el lugar que Dios le ha querido colocar. Entonces, yo no soy sin ti. Tú no eres sin mí. Nos necesitamos. Cada uno complementa al otro. Tú tienes algo que yo no tengo. Yo tengo algo que tú no tienes. ¿Por qué Dios lo ha hecho así? Para que no nos creamos autosuficientes, sino necesitados. Dios nos compara con un cuerpo y hemos dicho que todos somos miembros los unos de los otros. Pero todo cuerpo tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Jesús es la cabeza. Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo es nuestra cabeza, por eso le debemos obediencia y sujeción. Imagínate que la cabeza manda a la mano coger la cuchara para tomar la comida y llevarla a la boca. Y la mano, rebelándose contra la cabeza, coge el cuchillo y lo lleva a la boca. ¿Qué pasaría? ¡Zac! Sangre, dolor, corte y hospital. ¿Por qué? Porque desobedeció su cabeza. Cuando una iglesia no se somete a Cristo, ahí hay heridas, dolor y cortes. Pero cuando la iglesia se somete a Cristo, entonces lo que hay es comida. Debemos de tener una mentalidad de familia, número uno, y segundo, una mentalidad de cuerpo. Efesios 5, 21 al 30 dice, sométanse unos a otros por reverencia ¿a quién? Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. ¿Ha visto que no dice por amor a los pastores? Sino por amor Él es la cabeza. Y ahora mira el orden de autoridad, porque el hecho de que Dios haya ordenado los miembros como Él quiso, esto no es una anarquía. Esto hay orden y prioridades y autoridades que Dios ha puesto. Por eso dice el apóstol Pablo, téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Y mira cómo el apóstol Pablo ahora somete las autoridades. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Dice, como al Señor. ¿Ha visto? Primero sométanse unos a otros, sois un cuerpo. ¿Y por qué? No, porque la cabeza lo ha dicho, por el Señor. ¿Y qué ha dicho más la cabeza? Las esposas se sometan a los esposos. ¿Por qué? Porque la cabeza lo ha dicho, como al Señor. No lo hacemos por nadie más, excepto por la cabeza.
Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Y ahora mira lo que dice. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia, siempre el reflejo es Él. Tanto para el sometimiento como para el amor. Por eso una iglesia que no sea cristocéntrica no es iglesia. Después sigue diciendo el apóstol, Efesios capítulo 6 y verso 1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto agrada, ¿a quién? A la cabeza. ¿Has visto cómo va estableciendo autoridades en la iglesia? No es que el esposo es mayor que la esposa, para nada. Es simplemente un orden de autoridad puesto por Dios para que el cuerpo funcione. Porque si la cabeza le dice a la mano, coge la cuchara y llévalo a la boca, y se revela la mano y coge el cuchillo, sangre, herida, hospital. Pero si la mano hace caso a la cabeza, ¿qué es lo que ocurre? Alimento. Si la iglesia no se somete a la autoridad, en vez de alimento, hay disensión. Por eso cuando en un matrimonio la mujer es el hombre, ¿qué es lo que vemos? Desestructura en el hogar. Y cuando vemos que el esposo no ama a la esposa, ¿qué es lo que vemos? Falta de cariño en la casa. Pero Dios ha colocado a los miembros como Él quiso. ¿Y qué debemos hacer? Someternos a la cabeza. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Romanos 13 también habla del sometimiento a las autoridades públicas. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Es decir, que aunque todo se hace por Dios, no es anarquía. Aunque nadie es más que uno que otro, no significa que cada uno hace lo que dé la gana, sino que hay un orden establecido por Dios. En un hogar puede haber amor y cariño. ¿Eso significa que cada uno hace lo que le da la gana? ¿Qué significa un padre que deja a su hijo venir a las 7 de la mañana y no le dice nada porque dice que lo ama? ¿Eso es amor o desorden? Entonces Dios ama a la iglesia y ha establecido autoridades para el buen funcionamiento de la iglesia. Pero no significa que la oveja, en ese sentido, sea mayor el pastor que la oveja. ¡No! Es simplemente un proceso de autoridad para que el cuerpo funcione. ¿Están cantando la idea? Así como la iglesia se somete a Cristo, también los esposos deben someterse a sus esposas. Ahora bien, después de hablar de estas autoridades, al gobierno, las esposas a los esposos, los hijos a los padres, también el Señor ha establecido pastores. En el gobierno, las autoridades, y todos nos sometemos. En las casas, a los hombres, y las mujeres se someten. En los frutos, los hijos, y los hijos obedecen. Todo tiene que ver con una autoridad. ¿Por qué? Por la cabeza. Y en su cuerpo, Dios ha establecido pastores. ¿Es mayor el esposo que la esposa? No, es simplemente el buen funcionamiento que Dios le da al matrimonio cuando la esposa se somete al esposo y el esposo ama a la esposa. ¿Por qué Dios dice, esposa, sométase al esposo? Porque él es la cabeza. Pero luego dice que la cabeza, que es el esposo, ame a la esposa. ¿Por qué? Porque si la domina sin amor es tiranía, no gobierno. Ahora, cuando Dios pone a pastores, Dios le dice a los pastores, ten cuidado, porque tú me darás cuenta de mi novia, vístela como yo quiero, adórnala como yo quiero, porque luego me tendrás que rendir cuentas. No me podrás engañar, yo lo sé todo. Y recuerda,
Yo soy la cabeza de la iglesia, no el cabecilla de 4 religiosos. Llévalos a mí. Volvemos al texto, después de explicar, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como tienes que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae provecho. Oren por ellos. La oración tiene un poder que Dios le ha otorgado, no que la oración tenga poder, sino que se ora al Dios de poder y Dios a través de la oración abre camino. Por eso dicen, oren por ellos, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente. Si tenemos mentalidad de cuerpo para ayudarnos unos a otros y mentalidad de familia, ¿cómo se relaciona esto con obedecer a los pastores? Es decir, pastor, si tú me has dicho que tú no eres mayor que yo, sino que Dios ha colocado los miembros como Él quiso, y que cada uno tiene que hacer su función, ¿por qué Dios me dice que me someta a ti? Bueno, imaginaros esto que el Señor me dio, ¿vale? Imagínate que en una casa el padre de familia murió. Pero antes de morir, este padre de familia era un hombre muy rico. De tal manera que ha dejado una herencia muy grande. Bueno, al morir, este hombre tiene muchos hijos. Indudablemente, entre muchos hijos tiene uno que es el mayor. ¿A quién le va a dejar el padre el funcionamiento del hogar antes de partir? A su hijo mayor. El hermano mayor se hace cargo del hogar. Pero resulta que el hermano mayor ahora se ha ido a otro país muy lejano porque va a hacer mucho dinero y traer muchísimo más dinero que lo que el padre ya le dejó. Como el hermano mayor tiene otros hermanos, no puede dejar a todos al aire libre, ¿verdad? Tiene que regular las órdenes de cómo comportarse. De manera que el hermano mayor hace un escrito y le deja, si tiene 20 hermanos, le deja a los 4 mayores el escrito para que ellos lleven su casa, que su padre se la ha dejado a él, en el buen funcionamiento de sus consejos, sus directrices, para que cuando él venga no haya la casa en desorden, los niños para arriba, las mujeres en otros sitios, sino que todos estén en el orden que él ha establecido. Los ha constituido administradores de la gran riqueza de la casa, pero no el antojo de ellos, sino que les ha dado un libro de instrucciones para guiarles en la casa y ayudar a los hermanos mayores. Eso es lo mismo que ha pasado con Dios. Dios está en el cielo, ha enviado a su hijo mayor. Su hijo mayor ha muerto por los hermanos menores. Pero ahora el hijo mayor les ha dicho a los hermanos menores, quedaros ustedes aquí entre tanto que yo me voy a un país muy lejano, porque voy a recibir una herencia que me tienen preparada y cuando yo vuelva quiero hallar a mi esposa tal y como yo la he dejado. Para eso ha dejado a unos hermanos que no son mayores, simplemente él los ha capacitado, no porque son mejores que los otros, ya que todos son hijos del mismo padre y hermanos del mismo hermano. Simplemente es la autoridad que ha establecido para el buen funcionamiento de su casa, pero no les ha dicho a los siervos, ustedes se quedan a cargo de la casa y hagan lo que quieran con los hermanos, pegad a uno, disciplinar a otros, hablarles mal a las mujeres. No ha dicho eso. El hermano ha dejado unas instrucciones para que estos estemos llevando la casa de acuerdo a las instrucciones que el hermano mayor nos ha dado. ¿Cuáles son las instrucciones que el hermano mayor nos ha dado? Nos ha dado la palabra de Dios. Por eso los pastores no podemos hacer lo que nos dé la gana en una iglesia, quitando, poniendo y exagerando, sino que hay unas instrucciones que el hermano mayor nos ha dado. El hermano mayor nos ha dicho, algún día yo volveré con la herencia y cuando vuelva quiero hallar mi casa según las instrucciones que yo te he dado. Tú debes de dar cuenta. Pero de la misma manera que los hermanos mayores tienen lo que el hermano mayor les ha dado para llevar la casa, los otros hermanos no se pueden rebelar, no pueden estar criticando el buen funcionamiento de la casa, porque nosotros estamos según las instrucciones del hermano mayor. Cuando venga el hermano mayor a mí no me dirá nada, yo estoy de acuerdo
acuerdo a las instrucciones, te lo dirá a ti, que fuiste tropiezo y que fuiste de queja para mi vida. Por lo tanto, sométanse a los pastores para que ellos hagan su obra con alegría. Los pastores deben saber que Dios los ha puesto. Hechos 20:28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él ha adquirido por su propia sangre. Hermanos, pastorear la iglesia de Dios no es cualquier cosa. Estamos pastoreando a personas que Jesús compró, el hermano mayor, con su sangre. Tienen que enseñar todo el consejo de Dios, porque Dios les pedirá cuenta de la sangre de ellos. Dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 3 años de pastor en la iglesia de los Efesios, dice, estoy libre de la sangre de ustedes. Preguntan ellos, ¿por qué? Dice Pablo, porque no he rehusado en anunciaros todo el consejo de Dios. ¿A qué se agarra esto? Ezequiel 3:17, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo. Cuando oigas mi palabra, adviértales de mi parte. Al malvado, dile, estás condenado. Si no le hablas al malvado ni le haces ver su mal conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por su pecado. Pero yo te pediré su sangre. En cambio, si tú le adviertes y él se arrepiente de su mal camino y de su conducta, y él no se arrepiente, perdón, dice, morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por eso Pablo dice, estoy limpio de la sangre de ustedes. No he rehusado en anunciaros todo el consejo de Dios. Deben los pastores pastorear según la instrucción del hermano mayor. ¿Qué dijo el hermano mayor? Primera de Pedro 5, del 1 al 8. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ustedes, y testigo de los padecimientos de Cristo, que apacentéis la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Te das cuenta? El pastor no es mayor a la oveja, sino siendo ejemplos de la grey. Hay un ejemplo sobre el pastor mayor sobre la oveja, no señorío. El Señor es Cristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora sigue diciendo el apóstol, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Has visto? Primero la autoridad, los ancianos, luego las ovejas, pero ahora todos sumisos, porque en verdad todos somos un cuerpo, somos una familia, y todos debemos de respetarnos de acuerdo a las instrucciones del hermano mayor. Revestíos de humildad, porque obedeced a tus líderes se necesita humildad. Un orgulloso no se somete. Por eso dice Pablo, revestíos de humildad, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí el apóstol a los obispos los ve como los pastores y a las ovejas como los jóvenes, pero le dice a los jóvenes que se sometan a ellos. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ¿cómo se someten? ¿Cuándo se someten? Cuando ellos primeramente no están transgrediendo las órdenes del hermano mayor. ¿Cuáles? Pastorear voluntariamente, no pastorear por dinero y no avasallando a la gente como que tiene señorío sobre ellos, sino que lo hace con ánimo pronto, con voluntad de ánimo y con amor, sin señorío a las almas. Y cuando las ovejas ven eso en el pastor, a ti te queda someterte, porque el pastor está cumpliendo con las órdenes del hermano mayor. Y si no, Dios te ve como un orgulloso. ¿Y qué hace Dios? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resistir es como un general de 5 estrellas que te pone la mano en el pecho y te dice, no prosperas, no vas a avanzar, no vas a seguir adelante. ¿No han visto ustedes eso cuando alguien se rebela contra alguna autoridad puesta por Dios, que está legítimamente puesta por Él? ¿Lo han visto ustedes con sus ojos? ¿Que no prosperan en nada? Está Dios ahí detrás. No vas a prosperar. ¿Ves? A los pastores Dios les ve como ancianos y a los otros hermanos como jóvenes. ¿Cómo Dios ve a un orgulloso? Dios resiste a los soberbios. No prosperarás espiritualmente y Dios te disciplinará.
ya que estás desobedeciendo las instrucciones del hermano mayor, Jesús. Y con esto termino. Había una autoridad puesta por Dios. Se llamaba David. Había un joven llamado Absalón. Era muy guapo. Dice la Biblia que desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza era perfecto. No había fallo en él, dice la Biblia. Todas las jóvenes de Israel estaban detrás de Absalón, todas las mozas. Pero este no quería ser guapo. Este quería ser el rey. Y no tiene nada que ver la belleza con el gobierno. Este quería más, aspirar más. ¿Y sabes lo que hizo? Se puso en la puerta de palacio y cuando alguien venía a pedir ayuda al rey, decía: hola, buenos días. ¿A qué vienes? Vengo a pedir ayuda al rey porque tengo un problema en mi casa y necesito que me haga justicia. Entonces Absalón le decía, mintiéndole: no hay nadie quien te atienda. Lo siento, nadie te puede echar la mano. El único que está aquí soy yo, el hijo del rey, Absalón, el príncipe. Yo te voy a ayudar. En ese momento, el hombre que le escuchaba o la mujer se iba a inclinar hacia él y él lo levantaba y le besaba. Y después de besarle, no te postres ante mí, hombre. Oh, Dios mío, ¿quién me pusiera a mí como rey para ayudar a todos los que tienen pleito y bendecir al pueblo de Israel? Porque el único que te atiende aquí soy yo, no hay nadie más. ¿Quién me pusiera a mí como juez y rey? Y dice la Biblia, y de esta manera robaba el corazón de Israel. Iba robando corazones. ¿Has visto? En cambio, cuando Dios puso a Salomón, ¿te acuerdas cuando Dios puso a Salomón? Y le dio un sueño, que él era un jovencito, y le dijo Dios: pídeme lo que quieras. Que dice la Biblia que Absalón robaba corazones. Pero en cambio, cuando Dios pone un hombre de Dios de verdad, este se aparece a Dios y le dice a Dios: pídeme lo que quieras te lo doy. ¿Y qué es lo que dice Salomón? Señor, dame un corazón entendido. Este no robaba corazones, este pedía un corazón a Dios. Porque un hombre que no es de Dios robará el corazón del pueblo y pondrá en contra a los hombres del pueblo contra el líder. Pero cuando alguien es de Dios no se puede hacer nada, porque Dios respalda a los príncipes que él constituye. Se levanta Absalón contra David. David no hace nada. Porque te voy a decir algo por experiencia. Cuando alguien se levanta contra ti y hablas, Dios calla. Pero si tú te callas, Jehová habla. Y si Jehová habla, todo se arregla. David se calla y se va de Jerusalén descalzo, sube el monte de los olivos. Un hombre llamado Simeí le tira piedras. ¡Maldito! Porque este era de la tribu de Saúl. Como el Señor quitó a Saúl y puso a David, este que también era ¡maldito! Y le dice a Abisai, hijo de Sarbia, le dice a David: te está diciendo esto, rey, déjame que vaya y lo mate. Y le diga: déjale, dice David, no le hagas nada. Seguramente que el Señor le ha mandado maldecirme, pero si no, no te preocupes. Si no ha sido el Señor cambiará su maldición en bendición, porque nadie puede maldecir al que Jehová ha bendecido. En la propia guerra, Absalón, el bello, el guapo, tenía un pelo tremendo. Tenía que cortarse el pelo todos los años. ¿Sabe lo que le pasó? Su propia belleza no agradecida le mató. Porque ten cuidado con las bendiciones que Dios te da. Tienes que saber agradecer. Si no, esas propias bendiciones se convierten en la guillotina de tu vida espiritual. No supo agradecer su belleza. Se enredó su pelo en una encina y quedó entre el cielo y la tierra. Quedó suspendido, el burro siguió adelante y él quedó suspendido, no podía deshacerse. Estaba enredado entre las ramas su pelo y estaba suspendido. Y en ese momento Joab le mira y le tira 3 dardos y le da el corazón. Oh, Dios mío de mi vida, le mató en ese momento. ¿Y sabes lo que dice en ese momento Joab? Id y decirle a David que el enemigo ya ha terminado. En ese momento sale corriendo un joven y detrás de él sale
un hombre de color negro detrás para dar la noticia. Y hay un centinela y le dice a David, vienen dos hombres. ¿Y quién es? Dice, uno no sé quién es, el de color no sabía quién era. Dice, ¿y el otro quién es? Dice, el otro es Abisai, hijo de Sarbia. Y dice David, pues si es este, ese es hombre de bien, trae buenas nuevas. No había llegado el mensaje y ya había llegado su persona, porque un pastor, más que un mensaje, tiene que tener una conducta. Y cuando te vean de lejos, aunque prediques muy bien, tus pasos deben sonar mejor que tu boca. Y si no suenan tus pasos mejor que tu boca, retírate, porque el mayor mensaje es el respaldo de tu testimonio. Ese hombre trae buenas nuevas. Y cuando viene, efectivamente le dice, sabía que el joven había muerto, pero es que era su hijo. Le dice David, ¿cómo está el joven Absalón? Se había rebelado contra él, pero como era su hijo no quería verle muerto. ¿Cómo está el joven Absalón? No cómo está la guerra, ¿Cómo está el joven Absalón? No le importaba a David el cetro, el trono ni nada. Era su hijo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo está? Y aquel joven Abisai, hijo de Sarbia, como era buen árbol, no le dice nada, dice, no lo sé, rey. Yo vi un alboroto por ahí, no era verdad, lo sabía. Pero es que un árbol bueno no puede dar frutos malos. No puede, no lo sé, rey. Yo vi un alboroto, pero es que no lo sé. Y en cambio le pregunta al otro, al que corría mucho, ¿cómo está el joven? Y este le da un mensaje como que ha dicho lo más grande del mundo. Se le queda mirando y le dice, David, todos tus enemigos sean como aquel joven. ¡Qué mensaje! ¡Qué potencia! ¡Qué elocuencia! Pero cuando David escucha eso, sale llorando, quita el trono, tira el cetro, se levanta y por el palacio empieza a llorar. Mi hijo Absalón, mi hijo Absalón, mi hijo Absalón. Estaba dolido, su hijo se había muerto. Hermanos, siempre que haya rebelión contra líderes de Dios, va a haber muerte espiritual en la iglesia. No va a prosperar. Recuerda, líderes puestos por Dios que dan instrucciones de acuerdo a la palabra, no que se la inventan, no que tienen señorío, no que hacen lo que les da la gana, sino aquellos que están sometidos a la cabeza. Escucha esto. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es una bendición tener un pastor. Es una bendición tener un pastor. Levanta tu mano y repite: mentalidad de familia, mentalidad de cuerpo, respetándonos unos a otros, sometiéndonos a nuestros dirigentes, entre tanto que ellos nos enseñen las instrucciones del hermano mayor, la palabra de Dios. Y con esto termino. Escuchen todos. Casi 6 años y os tengo que dar las gracias. ¿Por qué? Porque siempre que alguien ha querido hablar mal de la obra, ustedes lo han parado. ¿Por qué lo sé? Yo sé a la hora que te levantas, si abostezas o si no. Porque todo llega al pastor. Y lo sé. Personas que han querido traer disensión y crítica al trabajo pastoral. Y ustedes los han parado. No. Dios está bendiciendo a la iglesia de Aranjuez. Ustedes los han parado. Y hermanos, os doy las gracias y Dios es testigo que no lo digo por mí. Que mira, es la primera vez que predico este tema en 5 años y pico. No lo digo por mí, porque a mí me da igual. Ya me conocéis. Me conocéis bastante, que me da igual que piense de mí la gente. Os doy las gracias
porque habéis defendido la obra del Señor. Primera de Corintios capítulo 6 dice: no destruyas la obra de Dios. Y ustedes la han defendido. Muchas gracias para ustedes. Y aconsejo a todo aquel que escuche este mensaje: si tú eres creyente y oveja, no permitas que critiquen a tus pastores. Frénalos y diles: no, la iglesia no iría mejor contigo que con mi pastor, porque Dios ha colocado los miembros como Él quiso, para su gloria y para su honra. Yo confío en la palabra del Señor. Levanta tus manos ahora y agradece al Señor. Agradece al Señor por su amor y su misericordia, por darnos líderes que nos enseñen la palabra de Dios, por darnos líderes que nos den consejos en su momento para guiarnos en el camino de Dios, por darnos padres espirituales que nos enseñen el camino del Señor. Dale gracias a Dios por tu pastor, en este caso soy yo, y gloria a Dios. Pero todos aquellos que están escuchando, da gloria a Dios por tus pastores y ora por ellos. Ayúdales en su camino para que trabajen sin queja, porque no hay provecho, que haya fruto en lo que haya, que hacen, que trabajen con alegría. Ayúdenles en todo a los pastores para que ellos progresen y la obra de Dios siga adelante, avance, el reino de Dios avance, no por causa de los pastores, no por causa de las ovejas, sino por causa de la cabeza, Cristo. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la adoración. Padre, levanta siervos que prediquen tu palabra, que amen a las ovejas, y levanta ovejas que amen a los pastores, para que tu reino avance, para tu gloria. Aleluya. Tú estás aquí, Rey. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Cómo has constituido tu iglesia. Qué sabio eres, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu amor. Aleluya. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos por siempre y para siempre. Somos tus esclavos, voluntarios, para servirte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos una de verdad. Gracias, en el nombre de Jesús. Apláudele a la cabeza al pastor de los pastores, Rey de Reyes, Señor de todos los señores. Aleluya, digno eres. Gracias, papá. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Nos ha hecho bien este mensaje. Nos ha enseñado las autoridades puestas por Dios, el orden establecido, qué hacer cuando quieren traer disensión. Bueno, qué hacer ya lo hacéis, no hace falta que os diga nada. Y así la obra progresa. En buen funcionamiento, en amor, en cariño. Esta obra prospera así, en amor, cariño y sumisión.